Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿El verso libre acaso mató a la métrica regular? ¿Acaso el verso libre es únicamente prosa mal dispuesta? ¿Es cierto que las formas métricas regulares versificadas son inherentemente superiores al verso libre? ¿O, por el contrario, como opinan los autodenominados poetas heterodoxos, es la ruptura del corsé de la métrica regular lo que ha traído la verdadera poesía? Bueno, hoy vamos a explorar este tema tan polémico, cierto, tan álgido, dentro de los contornos de la poesía, no sin antes recordar que soy Sunyata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Recordarles también, por supuesto, hacerles la invitación a suscribirse al canal, compartir el contenido, darle like y lo más importante, comentar sus impresiones porque es lo que nos permite tener una dialéctica de retroalimentación y un crecimiento. Este es un tema extensamente tratado, lo hemos también abordado en nuestros diferentes videos respecto del tema de la poesía, pero hoy queremos retomarlo precisamente porque dentro de las discusiones que suelen verse, tenemos que durante mucho tiempo, esta fue una discusión predominante, aún hoy continúa vigente. Primero entonces que todo, lo más importante es retroceder hasta una primera convención, ¿cierto? Respecto a las distancias, diferencias que hay entre el verso libre y el verso regular, que no se agotaría, es más, no se agota ni siquiera en un curso especializado, pues mucho menos en un video de YouTube, pero es bueno tener unas nociones preliminares. Entonces, el verso regular o la métrica regular obedecía o obedece, porque todavía tiene cultores, también diría yo, afortunadamente, ¿no? Porque tenemos esa variedad, obedece a una medida. Recordemos que la poesía es un arte del tiempo, ¿cierto? Así como la música, la diferencia es que en una el ritmo lo va dando el sonido y en otra lo da la palabra. En función a esto, y también teniendo en cuenta la capacidad y la facilidad para memorizar en ciertos aspectos, entonces durante buena parte, cuando menos en los criterios occidentales, recordemos, por aquí tenemos un video, hicimos un video sobre el haiku, que es poesía japonesa y que siempre es versificado irregular, pero de otra manera. Entonces vemos aquí que hay una gran distinción, pero nos vamos a... Y no hay nada como haiku libre, ¿no? O yo no lo he visto, pero acá en Occidente, o más bien allá en Occidente, eso sí ha sucedido. Entonces, rápidamente es la poesía tradicional la que obedece a una métrica, es decir, una medida de los versos, cada verso tiene una medida y una rima. Hay una sílaba o un sonido idéntico, esto es lo que le da cadencia o similar con el que termina cada uno de los versos. De hecho, usted lo puede graficar y encuentra algo así como A, B, B, A, B, B, A. O sea, siempre usted se puede dar cuenta que este tipo de poesía está atada y es consustancial a unas formas reglamentarias. ¿Qué es lo que ha sucedido? No vamos a hablar acá de la evolución histórica porque es bastante grande, ni de los grandes poetas que han escrito tanto en verso libre como en verso regular. Vamos a tomar para más o menos la mitad del video un ejemplo de Neruda concretamente, pero hubo grandes escritores que, sobre todo, tanto en América del Norte como en Latinoamérica, como por ejemplo Walt Whitman, Huidobro, Octavio Paz, Neruda, que también han escrito en verso libre. Ahora, también hay una discusión sobre la traducción, ¿cierto? Y cuánto cambia el verso libre, digamos, cuando se pasa del inglés al español y demás, pero también hay poetas en español, muchos, y que actualmente es una forma predominante la del verso libre. De todas formas, déjenlo en comentarios si ustedes comparten esta percepción o si, por el contrario, consideran que aún es una forma predominante la regular. Cuando uno va a recitales o bueno, a veces los escucha, los mira, ve de pronto un video que postean casi siempre y cuando los lee casi siempre es en verso libre. Porque el verso libre no está anclado, atado a nada. Por eso su definición es libre, ¿cierto?
Es decir, no está encorsetado en la norma tradicional de la rima, ¿cierto? Y de la métrica que hemos acabado de esbozar. Es decir, por ejemplo, la décima debía tener, si mal no recuerdo, 10 versos octosílabos consonantes, que es un tipo de, por decirlo así, de regla sonora que debía tener. Y por ejemplo, el soneto en decasílabo, por ejemplo, 14 versos, el soneto pues, 14 versos en decasílabos organizados en 4 estrofas. Entonces ven ustedes que es una estructura de ese corte. En esa medida es que hablamos de verso libre y verso regular. Ahora bien, ya con estas claridades preliminares, llegando un poco a la mitad, como les decía, más o menos del video, en una reflexión, estaba yo compartiéndola hace ya un tiempo en redes sociales respecto de un autor que me parece a mí importante, esto no sea tan conocido, Aldrich Bellick, tiene verso español y verso europeo, es un libro que este autor tiene, y ahí, ahí se tomaba un ejemplo precisamente de un verso de Pablo Neruda, un verso bastante conocido. eh, Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Yo creo que casi todos lo hemos escuchado. Entonces dice Audrey Bellick en esa obra que les acabo de citar. Como se sabe, Pablo Neruda, y no solo él, combinaba a menudo en sus versos libres medidas silábicas determinadas, o sea, versos regulares. En el verso citado se trata de dos heptasílabos. Es decir, que un poeta versolibrista también puede utilizar y utiliza, de hecho, figuras del verso regular. Entonces, ¿por qué se ha dado o por qué se quiere dar esta, este fragor, esta batalla alrededor de dos formas métricas? eh, bueno, una forma métrica y una forma libre, ¿no? Una forma, digamos, no anclada a eso. ¿Eso a qué obedece? Encontramos un sector que encuentra un gran prestigio en el verso regular y lo reivindica como la verdadera poesía en virtud de una especie de canon de la tradición. Realmente es el argumento. Y basan su crítica además en que muchas veces, lamentablemente, una cantidad de versos libres, usted los observa y no hay realmente referentes poéticos en cuanto a, no digamos, regulares o estandarizados, ¿cierto? Simétricos, ¿no? Por así decirlo, sino ausencia de figuras retóricas, también precariedad en el manejo del lenguaje. Ese ejemplo que siempre les he puesto, hoy me subí al bus, pagué. O sea, uno dice, bueno, allí, pero no toda la poesía en verso libre es de esa manera. Y de hecho, eh, es bastante predominante. Entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros esto? Por ejemplo, vimos el ejemplo de Neruda, escribir en verso libre conocía. Es importante que el versolibrista conozca los rudimentos del verso regular y no para defenderse, para decir que a mí no me falta alcurnia para escribir, ni mucho menos, pero es importante porque el verso libre surge como una reacción precisamente a esa cortapisa que ponía o que tiene el verso regular y que tiene una razón de ser. Entonces hay que entender las dos posiciones. Verso regular no es así por capricho, sino que la manera como se desarrolla históricamente le genera la necesidad de ciertas estructuras en las cuales hay una gran variedad de matices, pese a que desde un punto de vista numérico son las mismas, pero usted puede jugar con el lenguaje, puede hacerlo en verso libre y en el verso regular, perdón, y en el verso libre también. El verso libre también ha traído grandes aportaciones, porque permite precisamente desanclarse, permite precisamente desarraigarse de una camisa de fuerza y permite explorar nuevas alternativas. Pero eso tampoco lo convierte en superior al verso regular, ni decir que el otro está momificado y que pertenece a siglos precedentes y que ya no se puede hacer.
Nada de eso. Eso toca con otro tema que vamos a quizá desarrollar más adelante, que tiene que ver con leer poesía o recitar poesía, porque anteriormente la poesía se recitaba, por eso de ahí el nombre recital. Usted no veía al poeta leyendo, ¿cierto? Y muchos hemos ido perdiendo esa capacidad de recitar, es decir, de memoria, con una dicción, con una entonación, con una vocalización adecuada, exponer el poema, declamar. Habían declamadores en los recitales. Hoy en día hay lectores en los recitales. Entonces, también ver de pronto eso a qué obedece, si favorece, si no favorece. Ese será un programa aparte. Pero bueno, ahora queremos saber lo más importante, cuál es tu opinión respecto a esto, respecto a las dos formas, si quieres que aún coexisten, si crees que ya el verso regular es parte del museo, del pasado, de una arqueología poética y que la forma dominante y viva es el verso libre. ¿En cuál de estas categorías o cuál de estas técnicas, cuál de estas dimensiones, cuál de estas visiones, si escribes poesía, escribes tú? Déjanos por favor saberlo. Pues de nuevo invitarlos a la suscripción, a dar like, a compartir, a comentar. Como siempre, un gusto estar compartiendo con ustedes del otro lado de la pantalla. Y no siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.